días. Bienvenidos a el canal del Profe Cabello. Nuevamente trabajando lo que es la asignatura de cálculo vectorial. Cálculo vectorial para todos. Hoy vamos a iniciar con un nuevo tema en donde trabajamos la representación de los vectores unitarios, es decir, cómo se representa en lo que es en el espacio, en los términos de I, J y K, y al término de la expresión, el vector unitario me tiene que dar como valor 1. Es decir, estos vectores I, J y K se denominan vectores base o estándar y su longitud 1 apuntan en las direcciones de los ejes positivos, es decir, en el eje de las X, en el eje de las Y, en el eje de las Z, pero en sentido positivo. De manera similar, en dos dimensiones se define como I y como J, o como X y Y, ¿verdad? Aquí lo vemos en dos dimensiones, en un plano, o en tres dimensiones, en un espacio, I, J y K. Digamos que tenemos una posición A1, A2, A3, ¿sí?, en el espacio, la cual se puede escribir como A1, 0, 0 más 0, A2, 0 más 0, 0 más A3. Es decir, estas son tres posiciones que al final de cuentas me dan una sola, que en este caso es el vector unitario. ¿Sí? Es decir, yo voy a tener A1 en I, A2 en J, A3 en K. Así, cualquier vector, ¿sí?, en B3 se puede expresar en términos de los vectores estándar, es decir, de los vectores I, J y K. Por ejemplo, si ahí me dan el vector 1, menos 2, 6, el 1 pertenece a I, el menos 2 pertenece a J y el 6 pertenece a K. Es la manera de poderlo representar. Ejemplo, dice, la longitud del vector unitario siempre me tiene que dar 1. Ok, ejemplo, dice, si A es igual a 1 en I más 2 en J más, bueno, en este caso menos 3 en K, y el vector B o la posición B es 4I, 7K, es decir, no tenemos nada en J, exprese el vector 2A más 3B. Esta es una operación, ¿verdad?, que se está trabajando por medio de los vectores. Es decir, a la A lo voy a multiplicar por 2, que es un escalar, y al vector B lo voy a multiplicar por 3, que es un escalar. Y se emplean las propiedades que ya vimos en el video anterior. Te invito a que pases y por ahí visites esos videos. Dice, el 2A más 3B nos queda 2, que multiplica a I, a más 2J y a menos 3K. Y el 3 que multiplica a 4I y a 7K. Lo que resulte 2 por I, 2I, 2 por 2, 4J, 2 por menos 3K, menos 6K. En el otro término dice más 3 por 4i, 12i y 3 por 7k, 12k. Se suman los términos, en este caso semejantes, las i con las i, las j con las j, las k con las k, y nos da aquí 2 y 12, nos da 14 en i. Para j es 4 y 21. Perdón, para j no, nada más tenemos aquí en un solo término. Y para acá tenemos menos 6 y 21. De ahí nos da ese 15. Ok, un vector unitario es un vector cuya longitud es 1, como ahorita decíamos al inicio. Por ejemplo, I, J y K son vectores unitarios en general, siempre y cuando A sea distinta, diferente, desigual de 0. Entonces el vector unitario que tiene la misma dirección que A es U es igual a 1 sobre el valor absoluto de A por A, o A sobre el valor absoluto de A. Por eso me dice que tiene que ser distinta de 0, porque si me da a 0, pues el denominador queda indefinido.
Entonces, eso es una manera de poder representar. Dice, encuentra el vector unitario en la dirección del vector 2i menos j menos 2k. El vector dado tiene una longitud, vamos a ver, la longitud de 2i menos j menos 2k es elevar cada uno de estos términos al cuadrado, sumarlos y sacarle la raíz. Sería, en la i tenemos un 2, 2 por 2 son 4. En la j tenemos un menos 1, al cuadrado es 1. Y en la k tenemos un menos 2, al cuadrado es 4 también. Se suman 4, 4, 8 y 1, 9. De ahí resulta este 9. La raíz de 9 es 3. Es decir, la longitud del vector dado es 3. Así, por la ecuación número 4, el vector unitario con la misma dirección nos quedaría como un tercio que multiplica a el 2i menos j menos 3k. Entonces, en términos de i, se multiplica el 1 tercio por 2, de ahí viene esos 2 tercios, el 1 tercio por menos 1, de ahí viene menos 1 tercio en j, y el 1 tercio por menos 2k, menos 2 tercios en k. Muy bien, dice las aplicaciones. Los vectores son útiles en muchos aspectos de física e ingeniería. Sí. Más adelante se verá cómo se representa lo que es la velocidad y la aceleración de algunos objetos que se mueven en el espacio. Aquí se examinan fuerzas. Una fuerza se representa mediante un vector porque tiene una magnitud medida, ya sea en libras o en newtons, y que apunta en una sola dirección. Si sobre un objeto actúan varias fuerzas, la fuerza resultante que experimenta el objeto es la suma vectorial de esas fuerzas. Entonces, poquito más adelante vamos a estar viendo lo que son las aplicaciones de los vectores. Por ejemplo, aquí, suma y resta de vectores. Yo tengo que una pesa de 100 libras cuelga de 2 alambres, como se muestra aquí en la figura. ¿Sí? Cuelga de 2 alambres. Determine las tensiones de las fuerzas en T1 y en T2. Dice, y sus magnitudes. Dice, se expresa primero T1 y T2 en términos de sus componentes horizontales y verticales, como nos muestra la figura. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que sacar la tensión, ¿verdad? La tensión 1 y la tensión 2. Aquí es la magnitud de la tensión 1. ¿Sí? Afuera tenemos un menos por la dirección, coseno de 50 grados en I, más la magnitud de la tensión 1, seno de 50 grados en J. Okay. Para el vector T1. Para el vector T2, exactamente lo mismo, pero ahora vamos a manejar el ángulo de 32 grados, es decir, coseno de 32 y seno de 32. Dichas magnitudes pues nos van a dar ahí las tensiones que contrarrestan, ¿verdad? O que están soportando lo que es el peso. ¿El peso a cuánto asciende? Pues a los 100, a las 100 libras que están ahí trabajándose. Entonces dice que la sumatoria de T1 y de T2 es igual a menos el peso, es decir, a las 100 libras. Entonces nos quedaría que la magnitud de T1, ¿sí? En forma negativa, coseno de 50, la magnitud de T2, coseno de 32 grados, esto en los términos en I. Para los términos en J va a ser el de 50 grados, tensión 1, el de 32 grados, tensión 2, ¿sí? Los términos en J. Y aquí se va a obtener lo que son las componentes. Para lo que es en I es la tensión 1, coseno de 50, la tensión 2, coseno de 32 grados. ¿Sí? Estas magnitudes, estas componentes, en uno de los casos, bueno, se representa igual a 0, ¿sí? Porque se está trabajando sobre la vertical. Y la otra es de 100, porque se está presentando aquí sobre el peso o la expresión, ¿verdad? Al despejar T2 de la primera de estas ecuaciones y sustituir en la segunda, se obtiene el valor de este término, en este caso de T1. Entonces aquí son toda una serie de despejes, ¿verdad? En cualquiera de las dos puedes despejar y sustituir en la otra, de manera tal que al final nos van a quedar las tensiones de esta manera.
T1 es, digámoslo así, similar a menos 55.05 en I y 65.60 en J. ¿Sí? La T2, curiosamente, nos da lo mismo, ¿verdad? 55.05. ¿Por qué curiosamente? Pues porque se está trabajando sobre la vertical. Y la J, 34.40. Entonces, bueno, estos son algunos de los elementos que se llegan a trabajar por medio de las componentes de los vectores en un sistema ya sea bidimensional o incluso puede ser tridimensional. Aquí estamos viendo en este tema el día de hoy suma, resta de vectores y lo que es el vector unitario. Si esto te está ayudando, si esto te está sirviendo, bueno, me da mucho gusto. Vamos a seguir construyendo el conocimiento. Estamos aquí en el canal del Profe Cabello. Gracias.